Francisco está sumamente preocupado por lo que pasa en Ecuador y la persecución política. Nos ha dicho que curas católicos ecuatorianos son cómplices y que le informamos directamente a él y al Estado Vaticano de lo que pasa en Ecuador. La oportunidad de reunirme con ustedes para manifestarles mi preocupación por una nueva forma de intervención exógena en los escenarios políticos de los países a través del uso indebido de procedimientos legales y tipificaciones judiciales. El lawfare, además de poner en serio riesgo la democracia de los países, generalmente es utilizado para minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación sistemática de los derechos sociales. Para garantizar la calidad institucional de los Estados, es fundamental detectar y neutralizar este tipo de prácticas que resultan de la impropia actividad judicial en combinación con operaciones multimediáticas paralelas. ¿Por qué se armó todo esto? ¿Fue solamente la política de querer condenar al adversario político y decir que son todos unos ladrones, se robaron todo, un PBI, no sé cuántas cosas más? ¿Es solamente el ganar una elección? No, no era solamente eso. Eso lo sabemos después de 4 años de gobierno. Venían a hacer lo que hicieron, a decir que nos robábamos todo, mientras tanto endeudaron al país en un PBI, en serio, ellos lo endeudaron. Con comisiones del señor Toto Caputo, del señor Sturzenegger, todos ahora dando clases en el exterior, mientras los argentinos no tenemos ni para comer. Eso vinieron a hacer, pero para hacer eso, había que convencer que los que le dábamos subsidios a las tarifas, que los que creamos la UH, que los que sacamos al país del endeudamiento, éramos todos unos chorros. Porque entonces era mucho más fácil endeudar al país y hacer lo que hicieron. Esto es lo que ha pasado en la República Argentina. Había que condenar a un gobierno, el de Néstor Kirchner, que desendeudó al país. Había que traer de vuelta al Fondo Monetario Internacional. Y para traer al Fondo Monetario Internacional había que convencer que el que le pagó, que el que nos desendeudó, era un chorro y que vino solamente a la presidencia de la República a robar y sacar el país. Eso es lo que hicieron. Y por eso estoy sentada acá, no estoy sentada acá por ninguna otra cosa. No soy amiga de Lázaro Báez, nunca fui amiga de Lázaro Báez. Seguramente este tribunal, que es un tribunal del lawfare, un tribunal que seguramente tiene la condena escrita, no me interesa. He elegido la historia antes que ellos me declaren absuelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. Nada más y muchas gracias. Estoy con el corazón desgarrado de todo lo que está pasando en la patria, retroceso en todos los sentidos, seguridad, económico, dignidad, en todos los sentidos. Persecución, judicialización de la política y politización de la justicia se vive en muchos países de América Latina, pero en Ecuador los casos son alarmantes. México, después de 30 años, vuelve a dar asilo político. Ese es el reconocimiento explícito de que hay persecución política en Ecuador. Han utilizado a fiscales, han utilizado a jueces, han utilizado a la Contraloría General del Estado para atemorizar a quienes desde un primer momento expresamos nuestra oposición a este régimen que sin duda le traicionó al pueblo ecuatoriano. Y como somos correístas, no pasa nada, hasta que no te pase a ti.
hasta que no te persigan a ti, y entonces te das cuenta que la persecución sistemática destruye al país, destruye la democracia. Eso es lo que ellos buscan, pero vamos a resistir, no nos van a vencer. Es un método más sutil, el lawfare, la judicialización de la política, utilizar la persecución judicial para obtener lo que no obtienen en las urnas. Sí, yo estoy aquí para ver si el Estado de Derecho está bien en Ecuador o está mal. Yo creo que está muy mal. Y yo defenderé la verdad hasta el último de mi vida, así me tengan en la cárcel. Insisto, prefiero ser un preso inocente a un cobarde prófugo. Mientras más nos golpean, más nos reafirman, porque además piensan que golpeándonos nos vamos a callar. Esa es la inconsistencia más grande. No nos callan y no nos callarán, porque sabemos fuertemente qué es lo que tenemos que seguir denunciando de un gobierno dictatorial, de un gobierno neoliberal, de un gobierno que está acabando con la vida no de los políticos, sino de millones de ecuatorianos y ecuatorianas. A los pronunciamientos de la CIDH y la Corte de la Haya en favor de Glass, esta vez se suma un informe de la comisión conformada y creada por diputados del Europarlamento, denominada Veeduría Internacional Europea para vigilar el cumplimiento de beneficios penitenciarios a favor de Jorge David Glass Espinel, conformada por los eurodiputados de España, Francia, Irlanda y Portugal, creada para vigilar el cumplimiento de los beneficios penitenciarios por Jorge Glass y el resto de la población carcelaria en el Ecuador. Dicha veeduría emitió un informe que evidencia las graves violaciones por parte del Estado ecuatoriano de los principios fundacionales y los valores esenciales de la Unión Europea contra Jorge Glass Espinel. En el documento se realizan varios señalamientos que revelan la constante violación a los derechos humanos, entre los cuales se menciona: Jorge Glass debió salir libre con beneficios penitenciarios hace más de 20 meses. El estado de salud física y mental de Jorge Glass ha tenido una evolución totalmente desfavorable. Los síntomas se han agravado y los tratamientos que había recibido han sido negligentes. La dotación de los medicamentos de Jorge Glass es incompleta, lo que provoca efectos nocivos para su estado de salud. Eu ficarei preso 100 anos, mas eu não trocarei a minha dignidade pela minha liberdade. Eu quero provar a farsa montada. Lula inocente, Lula libre. Lula hoy es una idea para recuperar el ejercicio de nuestras democracias. Son las herramientas de persecución que utiliza la justicia. Para poder aplicar el APA tienen que tener un control sobre la mayoría de los medios de comunicación. Los 11 principios de Goebbels. La estructura de dominación tradicionales por una vía distinta, que es la guerra convencional. Hoy la bomba atómica es la manipulación, es la persecución política. Cuidado. Con presos políticos y sin garantías mínimas. Nuevo signo perverso de estos tiempos. Del procesado Alexis Vera. Ahí lo que cabría, y esto tengo que decirlo, era la libertad inmediata. Pero sin embargo, a efecto de evitar el escándalo y todo lo demás, dispusimos medidas alternativas. Y dice que alguien que debía haber obtenido la libertad, ustedes, para evitar el escándalo, no le dan la libertad. En los diferentes juzgados de la República, a través de la publicidad mediática, si es posible, ya han sido resueltos. Y cuando eso no ocurre, o el proceso no arroja lo que ya publicaron los medios de comunicación, obviamente eso se constituye en una alarma, en un escándalo. Y eso no es una novedad. Eso ocurre, podría decir, muy a menudo aquí en nuestro país.
de esto de los juicios paralelos. A los pronunciamientos de la CIDH tampoco es fácil hacerlo con un fiscal en transición que no tiene certeza de qué puede deparar su futuro si es que toma decisiones incorrectas. Es decir, él debe mirarse en el espejo y decir, bueno, ¿qué pasa a 8, 9 meses cuando yo deje el cargo? ¿Voy a ser investigado? Entonces, estos procesos nos van a llevar mucho tiempo y en buena hora que esto se ha dado en este momento. Yo pensé que podía demorar más. O sea, ¿tú más bien crees que actuó rápido la Fiscalía en esta segunda y espero apertura? Que se tome el tiempo necesario para encontrar, para construir un caso en verdad fuerte, y para eso necesita la información que tanto Unidad de Análisis Financiero como las empresas contratadas deben realizar. De lo contrario, ¿cómo sustenta el caso? O sea, Glass, de alguna manera, está preso por la fuerza de las circunstancias, no por las pruebas construidas por la Fiscalía. Si usted revisa... Pero eso es que la defensa de Glass dice que no le han probado nada, pues. Pues efectivamente puede tener la razón, pero si usted revisa un informe y encuentra, si es que le encuentra a usted una ruta de dinero, a Jorge Glass no le encuentra. Eso hay que construirlo con fuerza, ¿sí? Y estamos en un momento histórico, no solo del Ecuador, sino de estos países como Argentina, Andrés, ¿qué sucede cuando el periodista toma un papel protagónico? Que se convierte en la estrella. Bueno, ese es el error que cometimos. Yo creo que de alguna manera... Que se cometió aquí en el Ecuador. En el Ecuador. De alguna manera, lo que ocurrió en el gobierno anterior fue producto de los errores que cometimos. Y los periodistas y la comunicación en general se convirtió en protagonista, se convirtió en actor de los sucesos. Nosotros dictábamos sentencias, Carlos, desde los micrófonos, desde las cámaras. Nosotros resolvíamos qué era lo bueno y qué era lo malo. Nosotros interveníamos en política, éramos actores políticos y al mismo tiempo éramos periodistas. De modo que tenemos también culpa en nuestra tarea. ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué nos convertimos nosotros? Porque nosotros somos un poder, Carlos. Y al ser un poder... Somos el cuarto poder, entonces. Ese es el problema, que somos un poder. No sé si somos el cuarto o el quinto, sí. Somos un poder y en tal virtud, en esa condición, creemos que el hecho de tener una tribuna, el hecho de tener un espacio, nos da la categoría como para poder resolver estos temas que no nos corresponden, y ese es el error que cometimos.